Vuelvo a decir, aquí la cuestión está en que se está acusando al fiscal general en persona de filtrar un correo electrónico. Entonces, venga, Maraña. A ver, volvemos a meter en la misma costelera la nota informativa y el correo presuntamente filtrado por el fiscal general. Y yo creo que eso es una trampa. Porque es verdad que el primer día del juicio, además, en las preguntas, y ayer también, en las respuestas, tanto de Miguel Ángel Rodríguez como de González Amador, se intentó hacer esa trampa. Es decir, hablar de una nota informativa que precisamente cuando llegó al Supremo, la sala, y entre ellas, hay que decir, 5 de los 7 magistrados que hoy están juzgando a García Ortiz, ya rechazaron esa nota porque no vieron ningún carácter delictivo en ella. Y ellos mismos dijeron, bueno, ábrase otra investigación para ver si el fiscal general, es decir, no dijeron ábrase una investigación para ver quién ha filtrado ese correo, como decía Valentina. No, se abrió una investigación que directamente se dirigía contra el fiscal general y la fiscal de Madrid. Esto es así, no olvidemos el origen de esta historia. Llevamos 3 días de juicio al fiscal general. El primer día ya escuchamos a distintos fiscales que coincidieron, aparte de sus pulsos y sus disputas dentro de la Fiscalía y demás, sí coincidieron en una cosa. El acceso a ese correo, que llegó a un buzón de la Fiscalía de Delitos Económicos, lo tuvieron decenas de personas. También ha quedado como testimonio, insisto, coincidente desde el primer día del juicio. En el segundo día del juicio, a mi entender, asistimos a un teatro que, bueno, vaya semanita que llevamos, ¿no? El teatro lacrimógeno de Mazón el lunes y el teatro lacrimógeno de González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez el martes. Bueno, y están en su derecho de declarar lo que les parezca oportuno. ¿No te parece teatro que esté el fiscal general? Yo te he escuchado, Valentina. No, que esté el fiscal general donde está no me parece teatro, me parece gravísimo, gravísimo. Y con toda la suma de anomalías que ha tenido este proceso me parece todavía más grave. Y luego podemos entrar en el debate de si debía dimitir, no debía dimitir, si eso protege más la institución o al contrario, en el caso de que sea absolutamente inocente, etcétera. Pero estamos hablando, y no lo olvidemos, por favor, de un proceso en el que quien tiene que demostrar la culpabilidad, como en todos, en un Estado de Derecho, es quien acusa. No es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. Porque si no, ya estamos dando la vuelta y haciendo otra trampa al propio sistema de derecho que tenemos, ¿vale? Tercer día, pues hemos escuchado los testimonios de periodistas de distintos medios que lo que dicen es, teníamos ese correo, por ejemplo, Precedo, desde una semana antes de que lo tuviera el fiscal general. Es una demostración más, aparte de lo que ya he citado del buzón común, de que no solo el fiscal general pudo filtrar ese correo. Y de hecho, al señor Precedo no se lo filtra el fiscal general, porque lo tiene mucho antes de que lo tuviera el fiscal general. Y se produce otro pulso que me parece interesantísimo y preocupante. Ayer tuvimos que escuchar lo que a mí me parece una definición infame de lo que se entiende por el periodismo, que es la que hizo Miguel Ángel Rodríguez. Porque se burló de lo que es la función de un periodista mínimamente decente. Es decir, le parece pues una cosa perfectamente normal emitir bulos, cobrando un sueldo del Estado, es decir, siendo director de gabinete de la presidenta de una comunidad. Decir un bulo, y además se permite decir, oiga, es que yo no soy abogado, ni soy notario, no, soy periodista. Y, oiga, no diga eso, que a mí me ofende. Y a todo periodista que tenga una consideración por su oficio. No estamos en tiempos en los que se deba recibir, a mi juicio, como una cosa pasajera y sin importancia, que se presuma desde un puesto público de cómo se utiliza la información para engañar a la gente, que es lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez. No solamente eso, es él el que genera una información a través de la portada del diario El Mundo y el que genera también la inmediata comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso le preguntaba yo a Valentina, le decía, ¿quién te ha presentado a ti a González Amador? ¿Cómo hemos conocido los que estamos escuchando ahora la radio? ¿Cómo hemos sabido de este señor? ¿Lo hemos sabido por el fiscal general? ¿Lo hemos sabido? No, lo hemos sabido. Lo hemos sabido porque Miguel Ángel Rodríguez, ese crack de la comunicación,
se ha empeñado en mantener unos hechos alternativos, como dice la extrema derecha americana hace ya 20 años, ¿no? Hechos alternativos. Vamos a montar un tinglao para defender a este paisano, y lo describo en los mismos términos que la propia novia. A este paisano vamos a hacer de esto una historia de una víctima que ayer dijo que o suicidio, o ¿cómo era? O me suicido, me voy de España, o me escapo, vamos, que yo, por cierto, estoy por decir, por favor, el instructor que está instruyendo el asunto de la corrupción en los negocios debería cogerle el pasaporte, porque lo ha dicho, o me escapo, vamos. Valentina. Vamos a ver, quien incurre en tiene narices, delito, vamos, hasta el día de hoy, independientemente de lo que haga, yo sí que creo que esto de intentar meter en este rollo a Miguel Ángel Rodríguez es un intento de distraer lo que aquí se está juzgando, insisto. El Tribunal Supremo, espera un segundo, por favor. El Tribunal Supremo lo que está juzgando son indicios de delito por una filtración de datos de un ciudadano privado. Eso es, ese ciudadano privado ocurre que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por eso es relevante. Por eso es lo que hace que el fiscal general del Estado actúe, porque si no, ¿cómo nos explicamos que el fiscal general del Estado entre en semejante... Porque hay una portada que del alguien mundo suelta un bulo. Claro. Vale, Y entonces el fiscal dice esto, hay que aclararlo. Y te recuerdo, Valentina, entonces, si me permites una cosa. Antes de esa noche de autos, por decirlo así, ya tuvimos la rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con dos banderas detrás, diciendo esto es al revés. Y es que Hacienda le debe 600.000 euros a este particular. Vamos a ver, lo que... Hombre, un segundo para aclarar, Valentina. Hay una primera información del diario.es esa mañana, a las 6 de la mañana, que destapa el fraude del novio de Ayuso. Ahí la Fiscalía no dice ni una palabra. Claro. No dice ni una palabra, ni emite una nota, ni nada parecido durante casi 24 horas, hasta que hay una portada del Mundo y de otros medios de comunicación que acusan a la Fiscalía de haber ofrecido un pacto y haberlo retirado por órdenes de arriba. Estaban acusando a la Fiscalía de haberle tendido una trampa a González Amador. Y es ahí cuando la Fiscalía General del Estado trata de desactivar ese relato falsario que acusaba a la institución de tender trampas. Y para eso emite una nota de prensa, como las miles que se emiten. En donde revela una información confidencial, ni más ni menos que entre el abogado de una de las... en la nota no. Bueno, digo, eso es importante aclararlo. En la nota de prensa, que ha sido validada perfectamente por la justicia, de hecho es impecable, no. Se desmiente el bulo del Mundo y de otros medios, sobre todo de la portada del Mundo, el Mundo que por cierto, Miguel Ángel Rodríguez ese mismo día difunde a sus periodistas habituales. La acusación de revelación de secretos se la han inventado en la instrucción. No, es por un supuesto correo filtrado, el correo... El correo que conocimos luego, gracias al Mundo también, el famoso correo ciertamente se han cometido graves para poder desmentir que era la Fiscalía quien estaba ofreciendo eso, quien estaba ofreciendo el pacto, lo que se dijo... Que es que en la nota no hay delito. Claro. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo. Pero si yo no estoy... Aquí lo único que se investiga es la filtración del correo electrónico. Eso es. La filtración del correo electrónico. Y no hay ni una sola prueba de que fuera el fiscal general del Estado. Es más, hay tropecientos testimonios que dicen que no fue el fiscal general del Estado. O sea, la nota... Es que dejémosla al margen, porque eso el Supremo ya ha determinado que no hay delito. Sí, eso sí que es ruido, Valentina. Pero no quiero hablar de la nota. De la nota lo que me interesa es decir que es el momento en el que entra el fiscal general del Estado. Sí. Ese es el momento, punto. No si la nota es verdad o no es verdad. El momento en el que entra en el juego, en todo esto, el fiscal general del Estado pasa de tener, de ser el campo de juego el periodismo, tanto en el diario.es como en El Mundo, y pasa la Fiscalía. En el momento en el que aparece el fiscal general del Estado, él mismo en persona, es a través de esta nota. ¿Estamos de acuerdo ahí? Vale, estamos de acuerdo. Simplemente para poner por qué aparece el fiscal. Y entonces, a partir de aquí... Y para cuando aparece el fiscal, ese correo ya está filtrado. Claro. Es que ese correo ya está filtrado. Entonces, ahora, vamos a eso. ¿No creéis... Y os pregunto, si el fiscal general del Estado está aquí para proteger a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos desconocidos, es decir, para proteger...
no sería lógico que fuese el propio fiscal general del Estado quien abriese una investigación para saber quién ha filtrado un correo desde la propia fiscalía. Pero es que estás dando por hecho que ese correo se filtra desde la fiscalía. Valentina, estás dando por hecho cosas que no están probadas. Desde la agencia tributaria, por ejemplo, alguien que tiene esa información, perfecto. Por ejemplo, pero o desde como el despacho de abogados. Valentina, que se filtran todos los días. Entonces estamos de acuerdo. Debería haber sido el fiscal general del Estado quien, protegiendo a este ciudadano privado que no tiene por qué ver sus datos revelados en ningún medio de comunicación, lo hizo. Pero, y eso no ha ocurrido. Todos los días hay... No son sus datos fiscales. Estamos todos los días ahí. Los datos de un supuesto delito. Es la comunicación de su abogado con la fiscalía, Maraña. con el fiscal Salto. De verdad, que lo haga Miguel Ángel Rodríguez, vale, pero a mí me gustaría que por lo menos entre nosotros nos pusiéramos de acuerdo en un mínimo consenso de los hechos y de la cronología. Sí. Insisto, la cronología que ha descrito Aimar sobre el asunto, le falta lo que apuntaba, que esa mañana, antes de todo la noche de autos, hay una rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, en la que miente descaradamente, pero que todavía, por cierto, mentir, que quien no puede mentir es el fiscal general. No, pero es que es importante en este relato, porque es que estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con el proceso. ¿Por qué no nos ceñimos a lo que se trata en este juicio oral? Y en este juicio oral y la acusación que tiene sobre sí mismo el fiscal general es la de haber revelado secretos de un ciudadano particular. Insisto, en este juicio hasta el momento llevamos 3 días, pero bueno, ya en la instrucción se han visto cosas que algunos no creerían. En los 3 días que llevamos, todo lo que ha habido son testimonios que desmienten la posibilidad de que el fiscal general revelara ese correo. Esto es lo que tenemos sobre la mesa. Esa es la realidad. Y podemos decir lo que queramos, y volver a la nota, y volver a lo que se quiera. Pero la realidad de este juicio es ese. Es más, esta tarde un jurista eminente, para mí, me decía, en cualquier juicio de otra materia, y que no se tratara de un cargo como el que estamos tratando, este juicio se habría acabado hoy. Claro. Es decir, oiga, que es que no hay por dónde coger esto. Vamos a ver en los próximos días, que por supuesto se pondrá en entredicho lo que a mi juicio es el único asidero que ha sujetado la instrucción forzadamente de este caso y que vamos a ver qué pasa con él en los días que quedan del juicio, que es el famoso borrado de los datos del móvil del fiscal general. Pues ayudando no, perdona, yo quiero terminar mi argumento. Y si ese es el único asidero, como ya han analizado distintos juristas en la fase de instrucción y tal, vuelvo a lo mismo. ¿Se puede acusar a alguien porque usted decide que en el borrado que ha hecho están las pruebas de un delito? ¿Cuál es el precedente de esto, por favor? Es decir, tienen que estar las pruebas. Y si no, usted puede sospechar lo que quiera. Usted puede relatar lo que quiera, pero no se puede probar y sostener que el fiscal general ha cometido. Jesús, pues lo digo con cierta ironía, pero no mucha, no seamos ingenuos, no estamos en el plano de la realidad, estamos en el plano de la ficción. Y yo me pregunto, este tribunal... Ficción con una petición de 6 años de cárcel. Claro, por eso digo, Aimar, pero es que, cuidado, porque en este mundo en el que ya... Y dijo ayer González Amador, me han destrozado la vida, ¿y qué han hecho con el fiscal general? Imagínate. Bueno, imagínate. Nada que ver. Permíteme terminar. Vamos a comparar. A ver, uno a uno. Arroyo y Valentina. No quiero que parezca una frivolidad lo que digo. No. Digo, en este mundo en el que se mezcla ya lo real, lo imaginario, etcétera. Lo que me pregunto es, este tribunal que ha sido capaz de llegar hasta este punto, de sentar al fiscal general del Estado solo con indicios, ¿será capaz de condenarlo por indicios? Cosa que ya se está hablando entre los propios fiscales, O sea, entre los propios fiscales están diciendo, los propios fiscales están diciendo, será capaz, perdona un segundo, Valentina, sin indicios, sin pruebas, sin nada. Te recuerdo que se le lleva, en la instrucción se le lleva por 2 votos a 1. Que no hay pruebas no es una cuestión opinable. No hay ninguna prueba, hay indicios. Lo dice el auto, de hecho. Y uno de los instructores dice, no recuerdo los términos, pero esto es un disparate. No dice disparate, pero parecido. De modo, llevarán el disparate hasta el punto de
¿y ahora qué hacemos? Venga, Valentina. Fijaros si es un disparate que uno de los que también ha estado hoy en el juicio ha sido Juan Lobato, hoy o ayer, ¿no? Y Sánchez Acera, que es porque entre todas estas filtraciones que ocurrieron y que tenía prácticamente ese pantallazo, ese mail medio país, también llegó a Moncloa. Y Moncloa lo manda con una intención, se lo manda a Lobato con una intención. Tanto es así que fijaros, todo esto que estáis viendo, que no son indicios en absoluto y que todo esto es una confabulación, ¿no? Pero esta confabulación, Sánchez Acera se lo manda a Lobato diciendo, ni más ni menos, ojo con los datos personales, es decir, intenta mandarlo claro. Y si lo haces, si se lo preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid con esto, en una estrategia, pues eso, que no hay estrategia, que es todo mentira. Pero fíjate tú, para Moncloa decirle a un portavoz del Partido Socialista que acabó llevándolo al notario, fíjate tú, que todo esto es una estrategia de alguien que se ha inventado, que todo esto es una movida de Miguel Ángel Rodríguez, pero esto acabó con la dimisión de Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista. ¿El tema ahora es Juan Lobato? No es que sea el tema el Juan Lobato. El tema es que tú tienes a la presidenta de la Comunidad de Madrid ahí enfrente, eres el líder de la oposición y te están diciendo que hay instrucciones de Moncloa para destruirle la vida a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y tú eres el líder de la oposición y dices, ¿usted cómo tiene tan poca vergüenza, señora presidenta? Y mire, que hay pruebas... hay pruebas de que hay un defraudador confeso que resulta que es su novio. Si saco este documento, van a pensar, lo dice él, se habría interpretado con mi experiencia de más de 10 años de política, es decir, tampoco hay que ser Einstein, exactamente la misma que tiene Miguel Ángel Rodríguez, que también basa lo que se llama bulo en su experiencia política, que vendría de la Fiscalía. Si lo contaba tal cual así. Esto lo dijo Juan Lobato ayer, ¿no? Hoy, sí. O sea, no es un... Si lo hubiese filtrado tal y como viene, cuando él pregunta, ¿quién os lo dice? No hay nadie que le diga a quién. Sí. Sí que hay. Está publicado, le dicen. Está publicado. Está en los medios. Está publicado. Pero está en los medios. A él no le parece. Dice, si yo lo presento así, va a parecer que lo hago... que esto me lo ha mandado la Fiscalía. Y él lo que hace es llevarlo al notario. ¿Puedo intervenir? Más o menos. Claro. O sea, quiero decir que tampoco... creo que no es todo tan nítido como se intenta hacer ver aquí. Francamente. Fíjate. Perdón, Jesús. Es que estamos en un juicio en el Tribunal Supremo. Claro, que todos son arenas movedizas y nítido, no hay prácticamente nada. La cosa está que aquí se quiere condenar a 6 años de cárcel a un fiscal general del Estado cuando efectivamente, claro, no hay absolutamente nada. No, se quiere saber cuál es la verdad. Y se quiere saber por qué se hizo esto. Y pero lo que me parece impresionante... ¿Por qué se hizo esta acusación tan fuerte a un ciudadano privado revelando sus datos? ¿Qué acusación? No hay ninguna acusación. Se le llegó a llamar defraudador confeso, no señor. ¿Pero quién le llama defraudador confeso? Yo le llamé con defraudador confeso. Cállate, Luis, que todavía te querella de nuevo. Pero quiero decir, es que el fiscal general del Estado no lo ha llamado defraudador. No, pero yo no hablo del... Pero es lo que estamos hablando. Es que estamos hablando del señor al que le piden 6 años de cárcel. Lo que están hablando es el juicio, pero... Por estas acusaciones, por estas filtraciones, por estas apariciones en medio, se le ha... también neguemos eso, que, o sea, no podemos entender que se le ha destrozado la vida a este señor. Mira, eso tampoco se lo vamos a conceder. Me da una pena enorme, me llamo Maraña, que ya tenemos un totum revolutum. Me parece un ensañamiento personal anormal. A ver, Valentina, escúchame un momento. Lo que has dicho de que no es nítido lo que decimos, yo te lo acepto, no te parece nítido. Pero es que en un juicio en el que se acusa a alguien y se le piden 6 años de cárcel, lo que tienes que estar nítido son las pruebas. Perfecto, pero que lo van a decidir el tribunal, que por eso está ahí. Perdóname, pero estamos hablando de los días del juicio que llevamos y de lo que está sobre la mesa. No solamente eso. Y no confundamos con la nota informativa, el tal. Y Lobato, tú escoges de la declaración eso que para ti sostiene que envió la Fiscalía General a Moncloa, como decía el instructor Hurtado. Eso no sé si lo envió sí, lo decía Hurtado. No, pero yo no he dicho eso. De Fiscalía General a la Presidencia del Gobierno. Y en toda la instrucción nadie vio en qué se sostenía eso. Que tiene que haber una prueba, un email, una hora, un destino, etcétera. Eso no lo hay. Entonces, lo que tú dices de Lobato, hombre, dilo todo. A Lobato se le ha preguntado expresamente si creía que venía de la Fiscalía General y ha dicho, en absoluto. Es que es un testigo.
Sí, que además es funcionario público y es consciente, por eso hizo lo que hizo, de que los datos que ahí se revelaban eran datos personales. Sensibles. Y por tanto, sensibles. Y por tanto, él no quiso utilizarlos. Vuelvo a lo mismo. Bien, pero pues todo lo que tú infundes es una sospecha de que Lobato... Perdón. Lobato no es que no quisiera utilizar los datos, que los utilizó. Lobato sacó el mail. Lo que no quería era ser el primero en sacar el mail. Claro. Y entonces dijo, hasta que no esté publicado en un sitio yo no lo saco. Pero esa mañana sacó el correo electrónico, cuando estaba publicado en los medios. Y se publicó ya antes en los medios, hay que decirlo. Claro, pero entonces, concederme una, que es... ¿Consideráis que el fiscal general del Estado debería haber actuado en defensa de un ciudadano que ve que sus datos son revelados públicamente? Valentina, vamos a ver, todos los días hay filtraciones. Del presidente de la Comunidad que tenía que haber hecho eso y a lo mejor también se tenía que haber lavado los dientes. Es que si negamos eso, lo que no entendemos es cuál es la oportunidad política de hacer todo esto. Lo que no entendemos, la oportunidad política. Esto todo ocurre y entra el tribunal, el fiscal general del Estado entra en todo esto porque es el novio de Isabel Díaz Ayuso. No por un bulo, que bulos eso sí que hay todos los días. Es que el fiscal es que era igual de novio de Isabel Díaz Ayuso 5 horas antes. Lo que no había pasado 5 horas antes es que el entorno de Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, había filtrado falsamente una acusación gravísima a la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que no había pasado antes de... Órdenes de arriba. Que la Fiscalía General del Estado se moviera. Porque todos sabemos cómo funciona la Fiscalía. Que además creemos en esto, que es muy importante y que creo que juega un papel fundamental, que a nadie se le ha olvidado y que esto, creo que aquí juega un rol fundamental. Y es, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Esto está dicho por el gobierno, francamente te digo, Valentina, me parece una frivolidad. Perfecto, a mí también, y lo hizo el presidente del gobierno. El juicio al que estamos asistiendo, insisto, con un acusado para el que se pide prisión y que ha Tribunal decidido... Supremo. Que ha decidido, vamos a ver, al Tribunal Supremo se llega de una manera o de otra. Insisto, yo me he leído todos los autos del juez Hurtado, incluido el voto particular final antes del procesamiento del magistrado, que decía efectivamente, esto no hay por dónde coger. ¿Vale? Y basado en eso, digo, un proceso con tantas anomalías como las que ha habido en podríamos hablar del registro que se hizo en el despacho durante horas del fiscal general, sin tener en cuenta en absoluto qué materia tiene en su mano y en sus móviles, etcétera, un fiscal general del Estado, muchas cosas. Pero estamos hablando del juicio oral. Hemos llegado al punto en el que hay que hablar, ¿hay pruebas o no hay pruebas para condenar a alguien?